Un saludo a todos, sean bienvenidos a este espacio. El día de hoy vamos a continuar, como cada semana, con el estudio del libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos. Realmente es la carta o la correspondencia a la comunidad israelita nazarena que se encontraba en Judea. El día de hoy nos toca analizar lo que es el capítulo 7 de esta correspondencia. El capítulo 7 ciertamente ha sido uno de los capítulos más controversiales, de los más malentendidos y de los capítulos que se utilizan como un caballo de batalla para decir al cristianismo o argumentar ellos que la ley está abolida. Algo completamente fuera del contexto de lo que se está explicando, no tiene nada que ver, nunca estuvo hablando de la ley, pero por supuesto, cuando alguien toma un verso y no comprende el contexto de qué está hablando, de qué ley es la que está mencionando como abolida o de qué nuevo sacerdocio es el que está reemplazando, tendemos a cometer errores porque pensamos que este verso está diciendo una verdad universal de toda la palabra del Eterno, cuando toda la escritura tiene que entenderse bajo un contexto, bajo un lineamiento, bajo un mismo mensaje, de acuerdo al propósito de la carta, ¿no? Como sabemos, la carta a los hebreos la escribió el apóstol Pablo, alguien que en ninguna manera estuvo en contra de la ley de Moisés y tampoco escribió la carta a los hebreos tratando de mostrar este tema, ¿no? Escribió con un propósito, animar, exhortar, pues los días del segundo templo o el templo de Herodes estaban por terminar. Y vamos a continuar con el capítulo 7 porque allí nos habla específicamente de Melec-Sadik y Melquisedec. Nos lleva al núcleo, el capítulo 7, 8 y 9 del libro de los Hebreos es el núcleo de esta correspondencia, porque nos explica todo lo que él ha venido como una introducción mencionándonos para llegar al punto de Melquisedec, es Yeshua. El Melquisedec del que habla el Salmo 110 es Yeshua, el Mesías. Y él dice cómo alguien que es de la tribu de Judá puede convertirse en un sacerdote. Cómo es que él relaciona y dice efectivamente estas palabras de juró Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melech Sadik. Se adjudican a Yeshua y lo muestra a través de las escrituras, que es Yeshua y no otro más, el que estamos esperando. ¿Ok? Vamos allí. Capítulo número 7, como un subtema, un subtítulo que le he puesto, porque es lo que trata el núcleo de este capítulo, es sacerdocio bajo juramento, porque busca hacer una distinción de que el sacerdocio de Melech Sadik, el cual se dice en el Salmo 110, se hizo bajo un juramento, y ningún otro sacerdote o sacerdocio se ha hecho bajo este juramento. Es una mejor esperanza para acercarnos al Eterno. Y así es como él lo menciona. Esto es una mejor esperanza para acercarnos al Eterno. Ok, vamos ingresando a los primeros capítulos, ¿no? Primeros versículos. El capítulo 7, verso 1, continúa diciendo, porque este Melech Sadik, rey de Shalem, sacerdote, Cohen, del Elohim Altísimo, el Elión, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y les bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, que es Melech Sadik, un rey de justicia, y también rey de Salem, porque la Torah lo presenta como Melech Sadik, rey de Salem. Rey de Salem, y esto es rey de paz, rey de Shalom, es lo que le está mencionando. Y aquí viene a hablar de este Melech Sadik, este que en las escrituras, en la Torah, se menciona como el sacerdote del Elohim Altísimo. Sacerdote del Elohim Altísimo mucho antes de que Aarón naciera. Ya había un sacerdote del Elohim Altísimo. Los capítulos anteriores estudiamos esta línea sacerdotal que venía desde Adán hasta el personaje que vamos a hablar el día de hoy, que es Melech Sadik, el que enfrentó o se topó realmente, salió al encuentro de Abraham. No enfrentó, sino salió al encuentro de Abraham, ¿no? Y a quien Abraham le dio los diezmos del botín. ¿Quién es este personaje? Continuemos viendo. El verso 3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Elohim, permanece sacerdote para siempre. Es curioso que por estos versos, específicamente el verso 3, en el cristianismo y en las religiones con tendencia cristiana, tienden a mencionar a Melech Sadik como una cristofanía o una manifestación de Cristo, le llaman ellos en el Antiguo Testamento.
y dicen, bueno, el que estaba ahí, el que bendijo a Abraham era Cristo, ¿no? Y es algo completamente fuera primero de la historia y fuera de la tradición o la creencia de nuestros antepasados. Es claro que quien estaba presentándose como Melquisedec era Shem, y ahí lo traemos y ya lo vamos a leer, una sección, un fragmento del verso 11 del capítulo 16 del libro del justo, el Sefer Yazar, un libro que lo leyó Pablo, lo leyó el Mesías, lo leyeron todos sus discípulos, era conocido y leído por el rey David. El libro del justo o el Sefer Yazar era avalado, pues lo menciona el escritor del que narra los hechos acontecidos en la época de Josué, aquel que narra los hechos en la vida de Samuel, de los primeros reyes, conocía muy bien este libro y lo narra, ¿no? Entonces, tenemos que entender que esto cuando está mencionando el verso 3, que sin padre, sin madre, sin genealogía, no está hablando literal. O sea, sí realmente tiene una connotación real, pero es que no está hablando de una persona, está hablando de un título. ¿Por qué? Porque el libro del Sefer Yazar nos dice que quien estaba detrás de ese título de Melech Tzadik, que no es un nombre, es un título, era Shem, el hijo de Noé. Miren lo que dice el verso 11 del capítulo 16 del libro del justo. Y Adonisedec, o Melech Tzadik, rey de Jerusalén, el nombre era Shem, Shem era el Melquisedec, salió con sus hombres para encontrarse con Abraham, su gente con pan y vino, y ellos permanecieron juntos en el valle de Melech, el valle del rey. Y Adonisedec, o el Melech Tzadik, bendijo a Abraham, y Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que había traído del botín de sus enemigos, porque Adonisedec era Cohen, y él el Elión, él era el Cohen del Elohim Altísimo, ¿no? Entonces, esta parte que estamos verificando aquí, que dice sin padre, sin madre, sin genealogía, ¿por qué la menciona o él la junta, la amarra junto a la palabra Melquisedec o al personaje Melquisedec? Sí sabemos que Shem tenía padre, tenía madre, conocemos los nombres de ellos, conocemos la genealogía de él. Entonces, ¿por qué lo menciona así? Porque está hablando de un título. No está hablando del hecho de la persona, porque Melquisedec fue Adán, Melquisedec fue Set, Melquisedec fue Matusalén, fue Noé y fue Shem, y algunos otros que estaban dentro de la genealogía. Noé, de hecho, era el número 8, como lo vimos en capítulos anteriores de este estudio. Entonces, conocemos la genealogía. Yeshua, hoy en la actualidad, hace función de Melquisedec. Conocemos el nombre de su padre, conocemos el nombre de su madre y conocemos, por supuesto, su genealogía. Entonces, no está hablando de un ser no creado, un ser no nacido, está hablando de un título. El título, que es sin padre, sin madre, sin genealogía, haciendo una mención de que ese título otorgado por Melquisedec es diferente, le está haciendo un contraste al ordenamiento regular que nosotros o aquellos que eran su audiencia en aquella época entendían como lo que ejercía alguien como sacerdocio. ¿Qué quiero decir? Que el sacerdocio al que ellos estaban acostumbrados era el sacerdocio de Aarón, el cual era de padre a hijo, de padre a hijo y de padre a hijo. Moría el padre y el hijo tomaba el puesto como sacerdocio, o el hijo primogénito. En este caso les dicen, no hay genealogías aquí. No es que no sigan una línea genética sanguínea, porque sí la siguen, sino que no es entregado directamente de un padre a un hijo directamente, sino es un sacerdocio por justicia, que obviamente dentro de una familia genética. Por eso es que vemos que este sacerdocio pasa a lo largo de la historia y llega hasta Yeshua, y vamos a ver cómo es que llega hasta Yeshua. Pero cuando habla de sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principios de días ni fin de vida, no está describiendo al Mesías, porque el Mesías tiene genealogía, tiene padre y madre. Está describiendo a un título que existirá por siempre, que ha sido otorgado hoy al Mesías, ¿no? Dice, si no hecho semejante al Hijo de los Elohim. O sea, este título es acorde con qué, con lo que es hoy Yeshua, con lo que es hoy Yeshua, que es, no tiene principio, no tiene fin de vida, o sea, es eterno, no tiene inmortalidad. Y pues le dice ahí, es semejante al Hijo de Elohim porque permanece sacerdote para siempre. Esa palabra para siempre está hablando de la inmortalidad de Yeshua. Por eso es que dice, este título de Melech Tzadik no es un título de padre, de madre, de genealogía, no tiene principios ni fin de vida, ni días, es acorde al Hijo de Elohim, que no tiene, o que permanece para siempre, no tiene fin de días, ¿no?
Eso es lo que está mencionando aquí. Es lo importante que debemos tener en cuenta con este verso 3, porque al no conocer esta historia, al no conocer quién era el que estuvo delante de Abraham y lo bendijo, a quien se le dio los diezmos, pensamos que está hablando de una manifestación de Yeshua en el Tanakh, lo cual es imposible porque Yeshua no existió antes de que su madre Miriam lo dé a luz. Solo existió como un pensamiento en la mente del Eterno, con la cual fue la intención para crear todas las cosas, pero no porque existiera como tal en una segunda persona de la Trinidad o segunda persona de la dualidad del Eterno. Eso no existe. No, el Eterno no puede, realmente no puede negarse a sí mismo, y eso es lo que tenemos que entender. Alguien puede pensar, pero estás diciendo que es imposible para el Eterno hacerse hombre y venir y formar, ser un hombre. Primero está describiendo a un sacerdote de Elohim, o sea, no puede ser Elohim, tiene que ser un intercesor. Y eso destruye la teoría de que Yeshua es el mismo Elohim. Si es que quieren asumir que Melech Tzadik era Yeshua, en lo absoluto, no tiene nada que ver. Segundo, sí, es imposible que el Eterno se haga carne y se haga una entidad física, es imposible. Porque sí, ciertamente hay cosas que para el Eterno es imposible. Hemos leído, y el libro de Hebreos también lo menciona, dice que es imposible que los mienta, por ejemplo. Dice, es imposible que él mienta. Hay cosas que él no puede hacer. ¿Por qué no puede hacerlas? Porque se niega a sí mismo. Y dice Pablo que él no puede negarse a sí mismo. Y una de las cosas que lo negarías a sí mismo es volverse él un ser físico, una entidad física, material. Eso es negarse a sí mismo. No puede hacer eso. Por eso no puede ser una manifestación ni de Dios ni del Mesías en el Antiguo Testamento, como muchos lo piensan. Es ilógico y es desconocer la historia, ¿no? Es una historia que Pablo la conocía muy bien, hablando del libro de Sefer Yazar, y que los discípulos también la conocían y nos dan evidencia de eso. Entonces nadie estaba dudando, ni nadie en la época de Yeshua tenía dudas de quién era el Melech Tzadik que apareció a Abraham. Todos sabían que era Shem. No era un misterio. El cristianismo lo ve como un misterio porque se niega a sí mismo la posibilidad de tener lectura y acceso a ciertos libros que los discípulos lo tuvieron y nos dan evidencia que lo tuvieron. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, sabemos que este Melech Tzadik era Shem. Y de lo que está hablando aquí el verso 3 no está hablando de un Yeshua preexistente, está hablando obviamente de un título. Y vamos a seguir demostrando que eso es así. A ver, continuemos. Dice el verso 4. Considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Abraham, el patriarca, le dio los diezmos del botín. Hay que entender también esto. Abraham no le dio los diezmos de todo lo que él tenía. No es los diezmos de lo que él había ganado, había adquirido en su vida o en un trabajo, sino le dio los diezmos, hablando de la 10ª parte de lo que habían ganado en el botín de guerra. Un botín de guerra, o sea, una vez que se destruían los enemigos, las propiedades de ellos pasaban a ser del vencedor. Y les dio la 10ª parte. ¿Pero por qué? No solamente por honor. El libro del justo especifica claramente que estaban en el Valle del Rey y tenían que pasar por allí. Lo que estaban era pagando un impuesto, como quien dice, tipo aduana, ¿no? Estamos pagando nuestra entrada, nuestro pase. Eso era lo que estaba haciendo y le dio la 10ª parte del botín para poder pasar. No era diferente a cuando Abraham desciende de Egipto y tiene que pagar una parte para pagarle a Faraón porque está pasando por sus tierras. Van a pasar por sus tierras, pues entonces pagarán por pasar por sus tierras. No es absolutamente nada extraño a las naciones de hoy en día. Era lo mismo que se hacía en aquella época. Y esa es la razón por la que Abraham le dio los diezmos o la 10ª parte a Melech Tzadik, no por alguna otra imagen de que o alguien tome como esto como un patrón de obediencia a que entre las naciones debemos dar los diezmos, ya no bajo la legislación de Aarón, sino que ahora la legislación de Melech Tzadik. Esto es realmente algo totalmente eh, inventado, ¿no? Que no tiene ni sustento bíblico, porque lo que están haciendo allí es una transacción específica, no una enseñanza a la postre, no, es una transacción específica y le da la razón. El libro del Sefer Yazar lo hace más claro de por qué estaban haciendo eso. Pero obviamente aquellos que van tras el botín también, aquellos que tienen su mirada en el dinero, les van a enseñar de que nosotros, aunque guardamos Torah, estamos pidiendo los diezmos de acuerdo a el libro a la enseñanza de Melech Tzadik, porque Yeshua es el Melech Tzadik y damos los diezmos bajo ese patrón. Algo completamente ilícito,
completamente ficticio, malévolo también, porque están robando a los creyentes, engañando. No hay revelación, no hay robo, ¿no? El verso 5 del capítulo 7 dice, ciertamente los que de entre ciertamente los que de entre los hijos de Leví ministran el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la Torá. Es decir, que sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, él dice, aunque Leví forma parte de las 12 tribus de Israel, él fue escogido para recibir los diezmos de todas las otras 11 tribus. A Leví, a él es el que se le da, ¿no? Y dice el verso 6, pero él, cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Está hablando de Melec-Sadik, ¿no? Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Está diciendo que Abraham, que representa a las 12 tribus de Israel, porque de él vienen, de él proceden, está siendo bendecido por alguien mayor a él, que es Melec-Sadik. Él hace este argumento y lo plantea para dejar en claro de que Melec-Sadik es un título que está por encima de las tribus de Israel, y por las tribus de Israel quien cobra los diezmos es Leví. Por lo tanto, quien está por encima de Leví aún es Melec-Sadik. Está hablando del honor y dice, sin duda alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y Melec-Sadik fue quien bendijo a Abraham. Pues aquí dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Miren lo que estaba mencionando. Habla de mortalidad. Sabemos que Melec-Sadik, del cual habla el Salmo 110, es inmortal. Pues dice, permanece para siempre. Por eso es que él dice, esta categoría solo le adjudica a Yeshua, ¿no? Y dice él, y he aquí, ciertamente, he aquí. Esta palabra aquí está mencionando y dándonos a nosotros a entender que por lo menos cuando se escribió esta carta, el templo estaba todavía en pie. Dice, aquí se reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. O sea, ese que se da testimonio de que vive es porque acá se menciona él. El escritor de la Torá, y esto yo lo pongo en un título, el escritor de la Torá lo presenta con un título. ¿Por qué? Porque miren la inteligencia. Y ahí es donde el escritor de Hebreos tiene su astucia para poder conectar esto y enseñar. Porque él se da cuenta que en el libro de la Torá de Moshe solo aparece Melquisedec, Melec-Sadik. No aparece un nombre. Y por eso dice, allí en la Torá nunca se lo presenta como compadre, comadre o genealogía. No se lo presenta, sino se presenta Melquisedec. Aunque todos sabían quién era Melquisedec, el que estaba con Abraham. Pero usted no ve en la Torá que se lo mencione. En otros libros se menciona el nombre de quién es. Pero en la Torá, y él dice, yo me estoy remitiendo a la Torá lo menciona como un título. Y lo que él dice es, Moshe voluntariamente o inspirado por el Eterno no puso el nombre de quién estaba detrás del título Melquisedec. Y él aprovecha de eso, de que, ¿por qué no estaba el nombre? Pues hay un propósito detrás, es lo que él quiere decir. El propósito detrás de eso es específicamente mostrar esto, que a la postrer, si eso obviamente una revelación del Eterno le inspiró a Moshe a escribir solamente en Melquisedec, es porque a la postrer mencionaría a Melquisedec, el orden de Melquisedec que vive para siempre. Y aquí dice, en la Torá, en Génesis 14, usted ve a un Melquisedec que no mencionan su padre, su madre ni su genealogía, solo lo mencionan, es un título. Dice, él en la Torá se menciona como que da testimonio de que vive. ¿Por qué? Porque habla de Melquisedec, sacerdote del Elohim Altísimo. Es Melec-Sadik, sin una genealogía. No te muestra quién es en la Torá. Pero la Torá sabemos que el escritor estaba consciente de quién era, pero no lo muestra. Esto es lo que aprovecha el escritor de Hebreo para decir, bueno, es que aquí está mencionando algo, el Eterno estaba escondiendo algo para darnos a entender a nosotros que este Melquisedec sería un título muy importante en el futuro, aunque solamente sea mencionado en Génesis 14 y en Salmo 110. Al final sería algo muy importante y muy relevante. Y con dos versos, como el de Génesis 14 y el de Salmo 110, él hace toda esta carta, inspirándose en esos dos versos. Él puede hacer toda esta carta y esa es la revelación y la sabiduría y el conocimiento que el Eterno le dio a Pablo, pues, ¿no? El verso 9 dice, y en vista de lo anteriormente dicho, en Abraham pagó los diezmos también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melec-Sadik le salió al encuentro. Entonces, volvemos a una vez más, ¿qué es lo que está mencionando aquí? Él está haciendo una presentación de un argumento real para decir, Leví
a un Leví, que es el sacerdocio para Israel, que en el tiempo que Pablo escribió la carta era el sacerdocio para todo Israel y estaba vigente, y el que hacía interacción o intercesión, perdón, que hacía intercesión entre el Eterno y el pueblo. Dice, aunque Leví es el mediador, aquí tenemos a alguien, Melech Tzadik, que es intercesor incluso por Leví. Incluso por Leví, él es intercesor, porque fue intercesor de Abraham, y Abraham abarca obviamente a todas las 12 tribus de Israel, porque de él desciende. Dice, aún Leví tuvo que pagar diezmos a él, considerando lo que era mayor, es lo que está diciendo allí. Aunque Leví es el que recibe los diezmos, pero allí, en esa época, es como que si Leví hubiese pagado también los diezmos. ¿Por qué? Porque Leví se encontraba todavía en los lomos de su padre cuando esto ocurrió. Entonces, estamos hablando de alguien que puede interceder aún por las tribus de Leví. Eso es lo que está mencionando, que este sacerdocio de Melquisedec tiene la capacidad de hacer intercesión aún por Leví, por la tribu de Leví, porque obviamente una vez que el templo caiga, porque ese es el propósito de la carta, una vez que el templo caiga, pues tenemos un sacerdote o un sacerdocio que es válido, no en la tierra, sino en los Shamaim, en los cielos, donde está Yeshua haciendo de intercesión, y puede no solamente salvar al pueblo, sino también ser un intercesor de Leví, quien es el sacerdote ahora, ¿no? O el sacerdote en aquel tiempo, y sigue siendo sacerdote, aunque no pueda ministrar ni hacer ejercicio de su ministración, ¿no? De su puesto. El capítulo 7, verso 11 dice, si pues la perfección fuera del sacerdocio levítico, porque bajo él el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad habría aún que se levantase otro sacerdote según el orden de Melech Tzadik y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Y como les digo, estos versos, la gente en la religión dice, bueno, mira, aquí está diciendo claramente que el sacerdocio levítico no era perfecto y tenía que venir un sacerdocio nuevo, y por eso vino Yeshua, ¿no? No es lo que está mencionando, porque el Eterno no hace nada imperfecto. No está diciendo aquí, cuando aparece la palabra perfección en la Reina Valera, de que esté hablando de que entonces, si el sacerdocio de Leví fuera la perfección, no se habría dado lugar para otro sacerdocio. No está diciendo que el sacerdocio de Leví era imperfecto, en ninguna manera. Él no hace ni ordena nada imperfecto. Lo que está diciendo allí en la palabra griega, usted lo podrá buscar, está hablando de excelencia o prototipo. Está diciendo, el sacerdocio de Leví no era el prototipo, no era el original, no era la excelencia, porque el sacerdocio de Leví, que fue tomado por Aarón, era solamente una copia. No dice que sea imperfecto, en ninguna manera, era perfecto en toda la relación a la cual se le dio en el tiempo, en su jurisdicción, o en el lugar y el hábitat que era para Israel, es perfecto, tan perfecto que en el libro de Ezequiel, en el capítulo 40 en adelante, muestra que ese sacerdocio volverá a hacer ejercicio en la tierra en cuanto se levante el templo. Era perfecto, por supuesto que sí, pero no era el original. Eso es lo que está mencionando aquí. No era el prototipo, era una copia nada más del que estaba en los Shammai, donde Moshe entró en la nube. Él vio todo un ordenamiento de un Mishkan, de un sacerdocio, de un lugar o el lugar santísimo y el lugar santo. Él lo vio todo y le dijo, haz todo conforme al modelo que viste. Ve hasta las vestiduras sacerdotales. No vio un sacerdote. Ese lugar al cual él vio no era una visión, era un lugar físico donde él entró. Y ese lugar físico estaba esperando aquel que sería el sacerdote, que es Yeshua, que después de su nacimiento, después de su ministerio y después de su muerte y resurrección, adquirió lugar y pudo entrar en ese espacio, porque es físico, no era fantasioso, era físico, y es físico donde está él, y pudo hacer la administración y la intercesión correspondiente a él, ¿no? Entonces, de eso es lo que está hablando. Dice, en otras palabras, pues si el sacerdocio, de acuerdo al levítico, digamos así, si el sacerdocio levítico fuera el original, no habría la necesidad de que se levantara otro sacerdocio según el orden de Melech Tzadik. Y eso es real. Si ese fuera el original, pues no tendría necesidad de levantarse otro. Nos quedaríamos con ese, pero es que no es el original. Por eso es que se ve la necesidad una vez que cae el templo, una vez que ya no puede ministrar el sacerdocio de Levítico, el linaje de Aarón, ya no puede ministrar porque no hay templo, pues se ve la necesidad para el pueblo levantar un sacerdocio y que sea del orden de Melech Tzadik, porque ya hay un lugar donde le está ministrando o un lugar preparado para su ministerio, ¿no? Que puede ser intercesión, y es uno de los roles del Mesías, que es ser un sacerdote, un intercesor, ¿no? Y dice, vuelvo a leer, ¿qué necesidad habría que se levantase otro sacerdote según el orden de Melech Tzadik y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Y es correcto, porque el de Aarón, repito, no era el original. Verso 12,
Dice lo siguiente: porque cambiando el sacerdocio es necesario que haya cambio de ley. Y aquí es donde, o estos dos versos, o el verso 2 es donde dicen, mira, ya cambió la Torá, ya no es la misma, porque está diciendo que si ya cambiamos de sacerdote, o sea, ya tenemos a Melquisedec y no a Aarón, pues la ley también debe cambiar, porque aquí dice, hay cambio de ley. Pero no están entendiendo de qué ley, porque se quedan hasta allí, no leen los siguientes versos. Los siguientes versos nos dicen claramente de qué ley es la que está hablando. No es la Torá, es una ley o un argumento de lo que él viene hablando, que es del sacerdocio, de cómo se adquiere el sacerdocio. De eso vino hablando desde los primeros versos que empezamos a leer. Y otra cosa, aquí la palabra cambio es la palabra en griego metatesis, la G3331, y lo que significa es transposición o dar un lugar a otro. Estaba aquí y fue un lugar a otro. Lo que está hablando es de que si ahora cambió la posición del sacerdocio, del honor al sacerdocio, de la intercesión para el pueblo, cambió de la tierra al cielo, pues entonces es necesario que haya un cambio de ley, sí, pero no de la Torá. ¿De qué ley? Ya lo vamos a ver en los versos más adelante, de que la ley está hablando de la ley conforme a la descendencia. Veámoslo un momento. Dice el verso 16, donde nos dice, no constituido, o sea, este sacerdote, Melquisedec, no es constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Esa es la ley la que él está diciendo que debe cambiar, debe ser otra, debe ser diferente. No la ley conforme a la descendencia, sin padre, sin madre, sin genealogía, sino conforme a la justicia. De eso es lo que él viene hablando. Por eso es que en el verso 18 dice, queda pues sin efecto el mandamiento anterior. Por supuesto queda sin efecto. Y él lo explica por qué. Y ya lo vamos a ver. Y no está hablando en ninguna manera de la Torá. No es el caso. No está hablando de la Torá de Moshe. Está hablando legítimamente de la ley conforme a la descendencia, de cómo se otorga a alguien ser sacerdote. Porque él es un hombre de ley y los que están escuchando le conocían la Torá. Saben que nadie podía venir y decir, tú vas a ser el sacerdote según el orden de Melquisedec. No puedes, necesitas explicarlo, porque hay leyes para que alguien llegue a ser sacerdote. Y no podía decir, Yeshua, porque es Mesías, él va a ser el sacerdote. No se puede, es imposible, tiene que haber una ley, tiene que haber digamos, un requisito que él cumpla para que se pueda otorgar eso. No es solamente con señalar a alguien y ya está. Por eso es que les dice, a ver, si como entendemos nosotros que uno llega a ser sacerdote es a través de padre e hijo, él dice, pues que miren, una vez que se cambia de sacerdote o se mueve de un lugar a otro el sacerdocio, el de Aarón, ahora estamos hablando del Melquisedec, también es necesario que la ley no sea igual, sea diferente. Yo la puse más abajo, el 7:12, en estas palabras, porque esto es lo que quiere decir, va a ser el contexto. Dice, porque hablando de otro sacerdocio es necesario que hablemos de otra ley. Eso es lo que está diciendo. Si estamos hablando de un sacerdocio diferente al de Aarón, es necesario que la ley de cómo se constituye el sacerdote sea diferente. Eso es lo que menciona. Aunque en el original dice cambio o traspaso, que es metástasis. Habiendo cambiado el honor del sacerdocio desde Aarón hasta Melquisedec, debido a que el templo cayó y ya no hay el honor para el sacerdote de su servicio, se cambia y se traspasa el honor al de Melquisedec en los Shammai, en los cielos, pues entonces es necesario también que la ley conforme a la descendencia o conforme a cómo se otorga el sacerdocio, el adquirimiento, la adquisición, perdón, la adquisición de sacerdocio sea diferente. Es necesario también que este sea distinto. Les vuelvo y les repito, lo que dice ahí es, porque hablando de otro sacerdocio, es necesario que hablemos de otra ley. Eso es lo que está mencionando, porque no se puede juzgar de la misma manera de cómo uno llega a ser sacerdote bajo el orden de Aarón y bajo el orden de Melquisedec. No es lo mismo. Y él menciona claramente que está hablando de la descendencia. Yo quisiera que leamos un momento estos versos de Jeremías capítulo 33, verso 19. ¿Por qué? ¿Por qué hago mención de Jeremías? Para que dejemos claro que el sacerdocio de Aarón o el sacerdocio levítico en ninguna manera queda abolido. No está diciendo aquí que con digamos, el acontecimiento de que nazca un nuevo sacerdocio o entre en vigencia un sacerdocio que sea de alguna manera intercesor por el pueblo de Israel, ya queda desestimado el sacerdocio de Aarón. No está mencionando eso. El sacerdocio de Levítico no se invalida en ninguna manera. No puede ejercer hoy en día porque no está el templo, pero está vigente. Ninguna de las leyes
quedan a un lado. Y quiero demostrar para que vean que el pacto que hizo el Eterno con los levitas tiene el mismo peso que el pacto que hizo el Eterno con David para dar un rey conforme a su descendencia. Porque eh, todos creen y saben que, y esperan un rey de la dinastía de David, pero quieren desestimar a la descendencia de Aarón. Eso no va a pasar, porque tienen el mismo peso, el mismo valor, el mismo juramento. No se puede cambiar. Si uno de ustedes cree que es necesario que el Eterno cumpla su promesa de poner un rey en Israel que sea de la descendencia de David, pues tenga la misma certeza de que va a poner un sacerdote de la descendencia de Aarón en el templo para que gobierne allí. Es lo mismo. Miren lo que dice. Vino palabra de Yahweh a Jeremías diciendo, así ha dicho Yahweh, si pudieras invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche en su tiempo, podrás también invalidar mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener un hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros, porque porque no puede ser contado el ejército del cielo ni la arena del mar, ni pueden medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y de los levitas que me sirven. Está poniendo al mismo nivel ambos pactos y ambas promesas. No se puede tener una sin la otra. Eso sí es importante que lo tengamos en cuenta. El sacerdocio levítico de la descendencia de Aarón no ha quedado abolido y está vigente y está esperando a que el Eterno levante su templo por medio del Mesías para que tome su función nuevamente. Porque cuando el Mesías regrese, ya no va a ser sacerdote. Y eso lo menciona también la carta de Hebreos. Si él estuviese aquí, ni siquiera sería sacerdote. Él allá está haciendo la función de Melech Tzadik, de intercesor. Una vez que ponga sus pies nuevamente sobre la tierra, va a ejercer la función de rey, porque hoy no está haciendo la función de rey, sino la función de sacerdote. Cuando regrese será la función de rey, y el sacerdote aquí en la tierra será el sacerdocio de Aarón. Continuamos, capítulo 7, verso 13, dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió del altar. O sea, se dice qué cosa. Nos damos cuenta que está hablando no de un cambio de la Torá. ¿Sí ven? Cuando leímos el verso 11 y el verso 12 está hablando de un cambio de sacerdocio. Y él dice, y aquel de quien se dice esto, el verso 13, es de otra tribu, de la cual nada sirvió en el altar, porque manifiesto es que nuestro soberano, Yeshua, vino de la tribu de Judá. Y la tribu de Judá, Moshe nada la mencionó tocante al sacerdocio. No tiene nada que ver con el sacerdocio, pero el sacerdocio levítico. Y él les dice, verso 15, y esto es aún más evidente si se levanta otro sacerdote igual a Melech Tzadik. Dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. O sea, no estamos hablando de un sacerdote nuevo que tenga que ver con Aarón. Es diferente. Sino según al poder de una vida indestructible. Yeshua post-resurrección. Tiene una vida indestructible significa no puede morir. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melech Tzadik. Y cuando en el Salmo 110 se dice, tú eres sacerdote para siempre, está dando la característica de que este hombre no puede morir, porque si no, no diría para siempre. Entonces, Yeshua es el único que resucita entre los muertos y ya no puede morir más. Él es el que calza dentro de esa característica de sacerdote para siempre. No hay nadie más, es lo que está diciendo él. En este momento no existe nadie más, solamente Yeshua, porque tiene que ser un hombre, no puede ser un ángel, porque alguien dirá, bueno, ¿y qué hay de los ángeles que tienen vidas milenarias y hasta donde sabemos tal vez no pueda morir? No está hablando de un ángel porque un ángel no puede ser un mediador entre los y los hombres. Tiene que ser Yeshua el Mesías, hombre, un hombre, ¿no? Verso 18. Queda pues sin efecto el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Cuál es el mandamiento que queda sin efecto? No es la Torá de Moisés, no es la ley ni el pacto sacerdotal levítico, en lo absoluto, no está hablando de eso. Está hablando de qué? Del mandamiento conforme a la descendencia. Queda sin efecto, ¿por qué? Allí lo dice, por la debilidad e ineficacia. ¿Cuál es la debilidad e ineficacia? La muerte. Porque para que otra persona llegue a ser sacerdote, tiene que morir primero el padre. Muere el padre y la muerte levanta a otro sacerdote. Muere él y levanta a otro sacerdote, que es su hijo. Pero en este caso, al Yeshua tener una vida indestructible, al no poder morir, pues se dice, el mandamiento ya queda sin efecto, porque ya no va a morir más. Este mandamiento no cabe con Yeshua, no se le puede medir. Él no, por eso es que él dice,
como él no puede morir, él no adquirió el sumo sacerdocio del orden de Melec por descendencia o por la muerte de alguien, por genealogía, por padre o por madre. No, el título lo adquirió por justicia, siendo de la descendencia de Abraham, que también fue un Melec. Lo adquirió por justicia. Eso es lo que está mencionando aquí. No está hablando, repito, de la Torá. Usted puede leer todo el contexto y de lo que hemos venido leyendo. No habla en absoluto de la Torá, sino de cómo se adquiere el puesto de sacerdote y en especial de Melquisedec, haciendo un contraste entre el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Melquisedec. Y es todo lo que viene hablando este capítulo. Miren el verso 19, dice, pues nada perfeccionó la ley. Más bien, se introduce una mejor esperanza por la cual nos acercamos al Eterno. Esta frase, nada perfeccionó la ley, hace que muchos que desconocen de la verdad del Eterno y de las palabras del Eterno, menosprecien la Torah de Moshe. Porque dicen, miren, la ley no perfecciona nada, pero la sangre de Cristo perfeccionó todo. No desconocen todo, se están hablando y mezclando cosas que no tienen nada que ver. Obviamente no han leído el Salmo 119, ¿no? Que es el salmo más largo y más extenso, que es una obra de David, un hombre conforme al corazón del Eterno, para la Torah. Una obra que habla de la Torah y ahí menciona una y otra vez lo perfecto que es la Torah. El Salmo 19 sí dice que tu ley es perfecta, tu Torah es perfecta, y lo menciona claro, pero no está hablando aquí de la Torah, está hablando de la ley conforme a la descendencia, de que muere un hombre, un sacerdote, y su hijo le sucede. Dice, esta ley de sucesión a través de la descendencia, a través de genealogías, a través de la muerte del padre y se levanta el hijo, nada perfeccionó, porque seguían muriendo. Era un ciclo interminable de muerte, muerte y se levantaba otro. Pero este es alguien que se levantó de la muerte y ahora es indestructible. Nada perfeccionó la Torá, ciertamente esa ley no perfeccionó nunca nada. Pero Yeshua se levanta haciendo algo perfecto, indestructible, que permanece para siempre. Más bien, se introduce una mejor esperanza, es lo que él dice, porque este sumo sacerdote no puede morir y por otras cualidades más que vamos a ver. Una mejor esperanza por la cual nos acercamos al Eterno. O sea, Él nos acerca al Eterno. Él nos presenta al Eterno. Y esto no fue hecho sin juramento, dice. En primer lugar, ¿por qué es la mejor esperanza? Porque no fue hecho sin juramento. O sea, se hizo un juramento para que sea sacerdote. Porque los otros, ciertamente, sin juramento fueron hechos sacerdotes. Y es verdad. Ni Aarón fue hecho con juramento. Sus hijos mucho menos. Pero este, con juramento del que se dijo, juró Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melec Tzadik. Ese juramento lo hizo el Eterno. Y ningún otro sacerdote ha tomado ese nivel de llegar a ser sacerdote por juramento. Nadie. El verso 22 dice, por tanto, Yeshua es hecho garante de un mejor pacto. Yeshua es el mediador de un nuevo pacto, de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Por eso es que nada perfeccionó el mandamiento conforme a la descendencia para subir a ser sacerdote. Porque al ser muchos, la muerte no les podía continuar, no les permitía seguir. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tal como dice el Salmo, sacerdote para siempre, este que permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia. Cuando hablamos de no cambia, entonces estamos hablando de que es perfecto. Ahora entendemos cuando dice, pues nada perfeccionó la ley, o la ley nunca se manejó de una manera perfecta. No es que esté hablando de algo que sea imperfecto, que estuviese un daño, estuviese mal. No, aquí la palabra perfecto está haciendo ¿cómo explicarlo? Está haciendo la referencia a que no cambia. Eso es lo que significa aquí perfecto o estable. Dice, pues nunca la ley estuvo estable, para que lo entiendan, pero realmente la palabra es perfecto. Pero no en el sentido de que nosotros pensamos que perfecto significa que no tiene nada malo. No, no está diciendo por el contrario que la ley conforme a la descendencia estaba mal. No, estaba muy bien. Era perfecta, de hecho. Pero ¿qué sucede? Que era cambiante. En cambio acá estamos hablando de un sacerdote que no va a cambiar, es inmutable. El orden de Melec Tzadik es inmutable, no cambia. En lo absoluto no cambia, no puede cambiar. Y eso es lo que significa, o es un sinónimo de perfección, algo que no cambia, que no varía, no tiene variación. Y por eso es que le menciona aquí la ley perfecta o imperfecta. Cuando dice imperfecta o hace esa referencia, que no es que lo dice, pero hace esa referencia, se refiere a que varía, cambia de sacerdote y de sacerdote. Pero la ley es perfecta para los débiles hombres que tienen que experimentar la muerte en sus años, ¿no? Entonces dice él, verso 24, lo vuelvo a leer, mas este, por cuanto permanece para siempre,
tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar completamente a los que por medio de él se acercan a Elohim, viviendo para siempre a fin de interceder por ellos, porque no puede morir. Por eso es que dice, él puede salvar completamente a los que por medio de él se acercan, por eso es necesaria la inmersión. Por medio de él se acercan, no solamente de boca y decir yo me acerco a él. La inmersión es el procedimiento legal para formar parte de él o ser cubiertos bajo el sacerdocio o la oración de él, por decirlo así, ¿no? Pero no es que la oración, sino que bajo la cobertura de él o su autoridad, viviendo para siempre a fin de interceder por ellos, viviendo para siempre a fin de interceder por ellos. Y terminamos con estos versos, dice, porque un sumo sacerdote así nos convenía, nos era beneficioso, santo, inocente, incontaminado, que se ha separado de los transgresores, ciertamente donde está, ha sido separado de la transgresión, y hecho más elevado que los cielos, potestades celestiales, está elevado, porque, perdón, que no tiene necesidad cada día o cada tiempo, hablando de una vez al año, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Está hablando de el sacrificio de Yom Kippur que se hace el día 10 del séptimo mes. Porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumo sacerdote a hombres que tienen debilidad, la muerte. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Él es perfecto para siempre. Aquí es como lo está explicando porque es que Yeshua entra dentro de esta categoría de ser llamado el único Cohen Hagadol del orden de Melechizedek, porque él es el único que vive para siempre. Todos los demás tienden a seguir el camino de todos los hombres, de morir, pero él es el único que vive para siempre. Cuando él dé la inmortalidad a sus siervos y cambie la estructura anatómica, o tal vez no anatómica, pero sí fisiológica, tal vez la estructura molecular, si se quiere, de nuestro cuerpo y otorguemos una gloria en nuestro cuerpo semejante a la gloria de él, no podremos morir, él estará aquí en la tierra, ya no ejercerá más como un sumo sacerdote del orden de Melechizedek, será el rey de Israel en la tierra, porque hoy no lo vemos como rey, aún está esperando a que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Y eso es lo que traíamos para el día de hoy, explicando el capítulo 7 del libro de Hebreos, que es uno de los más complicados, no por lo que diga, no por lo que está escrito o por cómo se escribió. Es uno de los más complicados porque ya tenemos ideas preconcebidas al momento de leer este capítulo. Como vamos con una idea ya preanunciada, tratamos de que lo que estamos leyendo se acople a lo que conocemos y a lo que sabemos y buscamos la manera, o nuestra mente es especialista en esto, de buscar las formas para darle sentido a lo que nosotros ya creíamos o la percepción que teníamos de él, ¿no? O de lo que dice el capítulo. Pero nos damos cuenta que no es así. Hay que leer todo el contexto, hay que entender el contexto de la carta, quién se escribe, por qué se escribe y el contexto histórico y bíblico, ¿no? Para poder comprender bien y no aferrarnos a fantasías. Bien, hermanos, la próxima semana estaremos viendo el capítulo número 8 del libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos por el apóstol Shaul Pablo. Shalom.